Buenos días a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al webinar de hoy en el que hablaremos sobre Voice Bots. Me acompañan Adrián Listo y Paula Chicoy, nuestros expertos en tecnología cognitiva, pero dejaré que se presenten ellos mismos en un minuto. Veo que ya están conectados la mayoría de los inscritos, así que doy paso a nuestros ponentes para que se presenten y den comienzo al webinar. Adelante. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Adrián Listo, soy responsable de la implantación de soluciones cognitivas, en particular en el área de procesamiento de lenguaje natural. Y os presento a mi compañera de equipo, Paula Chicoy, que me ayuda en la implantación de proyectos. Paula, si quieres saludar. Gracias, soy Paula Chicoy. Muy bien, pues si os parece, vamos a comenzar. Vamos a hacer un breve repaso sobre el índice de los contenidos. En primer lugar, bueno, como sabéis, este webinar lo vamos a orientar a hacer una especie de monográfico sobre las últimas capacidades, digamos, que ofrecen el procesamiento del lenguaje natural en lo que respecta a tratamiento de voz, ¿vale? Veremos algunos ejemplos de aplicación y de cómo se pueden utilizar en distintos canales, ¿vale? Veréis que quizá muchos de vosotros ya conocéis el concepto de chatbot, veremos un poquito la diferencia entre un chatbot y un voicebot y en particular queríamos comentar qué ventajas o qué limitaciones tiene. O sea, es decir, ¿es lo mismo un voicebot que un chatbot? Bueno, ahora lo discutiremos. El corazón de la presentación será un apartado en el que os haremos una serie de demos para que veáis cómo funciona el tratamiento de la voz en distintos canales. Haremos un breve comentario sobre, bueno, matizaciones o configuraciones que permite, digamos, hacer un voicebot y cómo sacar el máximo provecho de cara a una implantación exitosa en un negocio. Y, como siempre, dejaremos un último apartado para resolver posibles dudas que nos enviéis por chat, por favor. Bueno, como decíamos, somos Adrián Listo y Paula Chicoy y procedemos a empezar. Como vamos bien de tiempo, voy a hacer una brevísima introducción sobre Enzyme para dar ese minuto o 2 minutos de margen, ¿verdad? Vamos bien de tiempo. Bueno, de forma muy resumida, Enzyme es una consultora donde por lo general ofrecemos soluciones tecnológicas, pero al servicio del negocio. Es decir, nosotros normalmente nuestro interlocutor es negocio y siempre intentamos buscar la mejor solución en colaboración con el cliente, pues muchas veces haciendo sesiones de design thinking, de consultoría, etcétera, para recomendar la mejor tecnología e implantarla y configurarla de la mejor manera posible para maximizar el impacto en negocio que puedan tener estas soluciones. Tenemos, bueno, somos casi 100 personas, tenemos clientes a nivel, por supuesto, nacional e internacional y a lo largo de los años hemos cubierto muchas áreas de negocio, pues desde temas de administración pública, consumo, salud, retail, por supuesto, banca, seguros, etcétera. En particular, cubrimos varios servicios, aunque hoy, como uno de nuestros principales pilares en el offering de servicios que tenemos en Enzyme, es el tema de soluciones cognitivas, que dentro de esto lo repartimos en 3 pilares: procesamiento del lenguaje natural, entre cuyos principales participantes estamos Paula y yo. Tenemos otro área que es tratamiento de la imagen y vídeo, etcétera, procesamiento de imagen cognitiva, y el tercer pilar que es procesamiento de datos, que es machine learning, etcétera, ¿vale? Nosotros estamos dentro de ese paraguas, pero también ofrecemos otros servicios. Si os parece, ya han pasado los 4 minutos de rigor, entonces comenzamos con el contenido del webinar. Os recuerdo que cualquier duda o comentario, por favor, lo podéis indicar en el chat y estaremos pendientes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, de forma muy resumida, ¿vale? Queríamos hacer un pequeño matiz sobre qué es un voicebot, ¿no? De dónde viene eso de voicebot. Probablemente muchos de vosotros ya conozcáis lo que es un chatbot o en general un bot. Cuando hablamos de chatbot es una palabra que combina dos elementos. Chat y bot, ¿vale? Puede parecer muy evidente, ¿no? Bot viene de robot, es decir, un bot finalmente es una tecnología que automatiza una serie de tareas. En este caso, el bot está orientado a, digamos, a asumir la asunción de un asistente virtual que puede ponerse en contacto con un usuario para atender una serie de peticiones, puede ser consultas, peticiones de servicio, etcétera. Luego veremos algunos ejemplos de cómo se puede aplicar. Entonces, la parte de chat, que es lo más común, lo que todos oímos, ¿no? Chatbot, es porque la forma de interactuar, que tiene el usuario con este bot es a través de un chat. O sea, es decir, a través de un medio escrito, lo que normalmente
suele ser aplicaciones de mensajería o, digamos, pues formularios web, etcétera, ¿vale? A partir de aquí tenemos otros tipos de bots. Por ejemplo, podemos tener un mail bot o podemos tener un phone bot o call bot, que se llama, que normalmente es en teléfono. Nosotros lo generalizamos en este caso, ya a propósito, como voice bot, ¿vale? Es decir, un bot que interactúa por voz, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué matices o qué distintos tipos de voice bots tenemos, ¿vale? Porque voz, decimos voz, pero en realidad aquí hay dos partes realmente, ¿no? La parte de hablar y la parte de oír, ¿vale? O de escuchar al bot. Entonces, podemos tener bots donde solo procesamos la voz del usuario. Podemos tener bots donde el usuario se comunica de forma, vamos a pensar que por lo general escrita, ¿vale? O incluso, bueno, pues con botones o rellenando algún flujo, etcétera, pero la contestación que estamos recibiendo de parte del bot es porque se dice sintetizada y con modelos de voz, que luego veremos qué es esto, y podemos oír el bot hablando como si fuera un humano. Y luego, por supuesto, tenemos soluciones completas de voz donde el usuario final habla en lenguaje natural al bot y además oye o escucha al bot también contestar en lenguaje natural. A partir de aquí, las soluciones de voz, vamos a matizar dos tipos, ¿no? Que también veremos ejemplos. Puede haber una solución híbrida de voz y chat, donde las dos coexistan total o parcialmente, o podemos tener una solución puramente de voz y sonido, donde, por ejemplo, pues el caso más evidente sería un bot que atiende automáticamente a través del canal telefónico, donde evidentemente pues solo hay voz y sonido y no tenemos ningún otro medio de soporte como pueda ser el texto o imágenes o vídeo o acompañamiento, ¿vale? Entonces, confío en que hasta aquí haya quedado claro una breve introducción a lo que son los voice bots. Entonces, paso la palabra a Paula, que os va a explicar más detalles. Muchas gracias, Adrián. Ahora vamos a comentar un poquito pues, cuáles son las ventajas y limitaciones que tienen los voice bots, así como otro tipo de consideraciones que deberíamos tener en cuenta, ¿vale? Entonces, si puedes pasar a la siguiente diapo, por favor. Gracias. Vale. Pues en un primer lugar, como ventaja principal tendríamos toda la capacidad de automatización de un nuevo canal, que sería el canal telefónico, ¿vale? Esto pues, nos proporcionaría ahorro de costes gracias a la automatización de procesos y soporte a los equipos de atención que pudiéramos tener, pues, por ejemplo, en un call center. Esto es muy potente pues, porque normalmente estos equipos suelen tener mucha carga de trabajo y tienen que gestionar varias gestiones, pero luego lo comentaré en más detalle en otro punto. Como segunda ventaja o como otra ventaja tendríamos la facilidad del uso de manos libres, ¿vale? Con manos libres nos referimos a pues, poder pedir cosas sin tener la necesidad de que escribirlo por un chat. Por ejemplo, ¿cuántos de vosotros utilizáis a Siri o a Google para, por ejemplo, configurar un temporizador en casa cuando estés cocinando o pedirle que te configure la alarma para el día siguiente? Pues esto sería el uso de manos libres. Otra patita de ventaja que tendríamos sería el aumento de la accesibilidad para los usuarios. Y con esto me refiero a, por ejemplo, usuarios con un cierto grado de, por ejemplo, sordera o visibilidad reducida, que de por sí las herramientas actuales pues tal vez nos acaben de adaptar a estos tipos de usuarios y por lo tanto esto sería como un plus que les facilitaría tanto escuchar como comunicarse con el sistema, ¿vale? Luego, otro factor, otra ventaja que podríamos destacar pues sería el hecho de que sería implantar una funcionalidad innovadora para impulsar la marca o la identidad corporativa de un negocio, para una campaña promocional, para una campaña pues, de un evento, ¿no? O sobre todo para dar push a tus usuarios o empleados internos a que utilicen algún tipo de proceso o gestionen algún tipo de servicio a través del teléfono, ¿vale? Eso sería otra opción. Y pues como ya he comentado antes un poco en el primer punto de la automatización de procesos en el canal telefónico, esto sobre todo pues para el tema de apoyo en call centers, por ejemplo, ampliar idiomas para los agentes, ¿no? Y igual pues no todos los agentes tienen capacidades lingüísticas para hablar en un idioma y podríamos poner a un chatbot que les ayudara a entender otros idiomas de los cuales no son especialistas. También incluso podríamos hacer el filtrado de solicitudes de atención urgente, es decir, primero que el chatbot estuviera hablando con el usuario y que si detectara a través de NLP que esa petición tiene una prioridad por encima de lo normal, pasarla directamente a un agente de soporte. Y en este sentido podríamos empezar a descartar incluso las típicas IVR,
No sé si vosotros pues, habréis hecho alguna gestión con alguna compañía de luz, electricidad, agua, gas o teléfono, y lo que es muy típico es pasar primero por una IVR que te hace un poco el filtrado de primer nivel y que luego finalmente, si hay un agente disponible, acabas hablando con él. Pues al poner un chatbot con el NLP, podríamos suprimir toda esa parte, porque el usuario tendría la opción de hacer preguntas abiertas, es decir, no sería un pulsa 1 para tal, sino que sería ¿en qué te puedo ayudar? Y ahí el usuario expresaría sus necesidades. ¿Vale? Entonces, esta sería el abanico de ventajas. Vamos ahora a comentar un poco las limitaciones. ¿Vale? Y la principal limitación que nos encontramos con este canal es que la cantidad de información que puede recibir el usuario es mucho menor. Me explico. Nosotros cuando estamos hablando por teléfono con alguien, si nos dicen mucha información, tal vez no recordemos con exactitud qué es lo que nos ha dicho en primer lugar. A diferencia de cuando usamos el chat, en donde podemos ver cuál es el histórico de la conversación y leer la misma respuesta varias veces hasta que la entendamos y por lo tanto sepamos qué contestar. En este sentido, también perdemos, por ejemplo, contenidos gráficos o multimedia que no están en una interfaz, porque cuando llamamos por teléfono nosotros simplemente oímos. Entonces, todos aquellos recursos como podrían ser documentos, enlaces, imágenes, vídeos, todo ese tipo de información no se puede propagar en ese canal, al menos a día de hoy. Igual en un futuro, pues sí, pero a día de hoy no. Y entonces hay acciones o limitaciones de información que el propio canal impone y que por lo tanto el chatbot no puede sortear, no puede esquivar. En este sentido, pues también los avisos y notificaciones quedarían un poco relegados, porque cuando nosotros notificamos o avisamos a los usuarios a través de un canal chat, podemos dejar esa notificación ahí pendiente, ¿no? De que el usuario confirme de que la ha leído o no, y en cambio a través de un canal telefónico no podríamos. Como mucho podríamos llamar, pero si el usuario no coge el teléfono no podemos asegurar que esa información llegue, ¿vale? Por ejemplo, otra limitación sería, ya relacionado con este tipo de recursos gráficos, serían los recursos de interacción. Es decir, tú cuando estás en un canal chat, pues si quieres, por ejemplo, adjuntar documentos o, no lo sé, pulsar en algún tipo de botón o hacer algún tipo de acción que no es únicamente por voz, sino que tiene asociado algún elemento de la interfaz, la perderíamos también en canal telefónico, ¿vale? Por otro lado, también pues la integración de servicios de terceros quedaría un poco relegada y no en el sentido de en el intercambio de datos, que en eso no habría problema porque esa parte el usuario nunca la ve, sino en el sentido de que imaginaos que pues, si hay una pasarela de pago o algún tipo de integración que requiera que el usuario realice algún tipo de acción en otra plataforma, tampoco podríamos gestionarlo directamente a través de teléfono y deberíamos entonces redirigir al usuario a través de otro canal, que eso también lo comentaremos un poco luego, ¿vale? Y finalmente, pues no es una limitación, pero es un matiz, la identificación de los usuarios a través del canal telefónico queda únicamente relegada al propio número telefónico. Entonces, claro, no puedes, por ejemplo, introducir usuario y contraseña como podrías hacer en una web para identificar tu usuario, sino que simplemente sería el número de teléfono el que identifica al usuario. Eso desde un punto de vista, digamos, técnico del canal, ¿no? Sí. Luego veremos que también hay otras técnicas, digamos, indirectas, ¿no? Para la autenticación. Eso lo veremos a continuación. Sí, más que nada era comentarlo un poco para no luego comentar en más detalle. ¿Vale? Entonces, dicho esto, ventajas y limitaciones, pues vamos a comentar un poquito los casos de uso o los tipos de VoiceBot que podemos encontrar, ¿vale? Para los que no tengáis muchas nociones de los tipos de VoiceBot o chatbots, pues esto servirá un poco para haceros la idea cuáles son los casos de uso, las aplicaciones de negocio, ¿no? Que podríamos aplicar. En un primer lugar, pues los voicebots o chatbots también, porque aplican los dos casos, ¿no? Se pueden clasificar por la inteligencia que pueden aportar. En primer lugar, conversacionales con NLP o no conversacionales, que son respuestas estáticas o no inteligentes, como por ejemplo las IVR, ¿no? Lo que decíamos antes. Una IVR está muy esquematizada y está muy cerrada, ¿no? Digamos que no puedes salirte de ese abanico de opciones que te da la IVR, por lo tanto, o pides una de esas opciones o directamente escalas a un agente, no hay más. Luego, en función de la función que genere el chatbot, o el voicebot, podemos clasificarlo. Puede ser un voicebot o un chatbot notificador, es decir, que te avise, ¿no? Y que te recuerde que tienes que hacer algún tipo de acción. Esto tiene más potencia en canal web o chat que en canal telefónico, como ya os he dicho antes.
Luego tenemos a voicebots o chatbots resolutivos, es decir, te ayudan con algún tipo de consulta o hacer algún tipo de gestión, sobre todo eso orientado a, por ejemplo, cambios de titularidad en cambios de nombre de puntos de suministro, ¿no? Cuando llamas o cuando quieres dar de baja una línea telefónica, llamas a la operadora y dices, no, es que esta línea la quiero dar de baja. Y luego pues tendríamos chatbots que dan contenido, porque son especialistas en algún tipo de campo y tienen mucha información, o te aconsejan en algún tipo de gestión o de resolución de acción, ¿vale? Luego también podríamos clasificar los chatbots y podríamos definir sus capacidades o usos en función de su canal. Como bien decía Adrián al principio, pues tenemos chatbots, mailbots, voicebots y callbots que son un poco parecidos, ¿no? Emplean la voz, pero luego también el canal o si hibridan en varias partes, pues se distinguen un poco por ahí, ¿no? Luego ya cuando entremos en las demos, seguramente acabáis de entender muy bien a qué nos referimos con esta pequeña distinción. Y luego, pues también finalmente, en función de si el usuario es un empleado interno o es un cliente final, si sabemos quién es o si no sabemos quién es, pues podemos definir las funciones de un chatbot y el soporte que puede dar al usuario. Y luego, por último, pero no por menos importante, según el impacto de negocio, ¿no? Podemos hacer chatbots que sean un producto mínimo viable y en función de, del producto mínimo viable, y del objetivo mínimo que ha cumplido, podemos seguir evolucionando para que cada vez tengan más capacidades y por lo tanto aportan mayor valor. O pruebas de concepto, pues esto sería como un producto mínimo viable, pero mucho más simple, ¿no? Antes de empezar a hacer el producto mínimo viable como tal. De uso esporádico, lo que comentábamos al principio, pues campañas publicitarias de marketing para impulsar la identidad de marca que puedan ser temporales. O finalmente de uso continuo, que ya serían puramente atención al cliente, tanto interno como externo, como empleado, etc. Sí, aquí antes de continuar, solo un matiz que, a ver, aquí un poco lo que queríamos transmitir es que cuando hablamos de voicebot versus chatbot, pues bueno, pues puede parecer como una distinción un poco como más pseudotécnica, ¿no? Un poco de explicar el medio, pero es importante entender que realmente un voicebot a priori lo podemos aplicar teniendo en cuenta un poco las limitaciones, ¿no? Que puede tener, que hemos comentado, lo podemos utilizar prácticamente para cualquier uso que utilicemos en un chatbot, ¿no? Yo creo que en general el primer caso estrella que nos viene a todos, hablando un poco de casos de uso, ¿no? De cómo utilizarlo en distintos negocios, el que todos conocemos yo creo que es el típico chatbot web de e-commerce, bueno, e-commerce en general, en una página web también hemos hecho casos de administración pública, donde tenemos un chatbot como un canal alternativo a los usuarios para preguntas frecuentes, ¿no? Hace poco hicimos un webinar que probablemente pues, podéis consumirlo o consultarlo si tenéis curiosidad, donde hablábamos un poco de las últimas tendencias en el mercado y yo creo que siguen aplicando dos en general a los chatbots y voicebots, que una sería básicamente para cliente interno, todo lo que tiene que ver con lo que llamamos nosotros microservicios, ¿no? O sea, es, digamos que los empleados internos tengan un canal que puedan consultar para pues, hacer consultas internas o peticiones de servicio del tipo que sea, ¿no? Desde cuántos días de vacaciones me quedan hasta registrar un ticket o lo que sea. Y luego tenemos otro segundo pilar muy importante que es la integración de chatbots híbridos, o sea, bot humano, en sistemas de soporte, o sea, en helpdesks, ¿vale? En centros de atención al usuario, ya sea usuario interno, usuario externo o mixto, ¿no? En este sentido, un voicebot puede aplicar igual, y os diría que prácticamente a cualquier negocio y cualquier uso, ¿vale? O sea, que en ese sentido es buena noticia, ¿no? Podemos aplicar voicebot y además en muchos canales que ahora iremos a ello. Y bueno, y finalmente pues también en línea mucho a lo que comenta Adrián, ¿no? De que tanto voicebot como chatbot pues pueden tener las mismas capacidades, no es una limitación del propio canal aparte de las que ya hemos comentado, ¿no? Pues tenemos que tener en cuenta que tanto voicebot como chatbot pueden ser omnicanal con la misma inteligencia, es decir, podemos tener al mismo chatbot atendiendo en canal voz, en canal llamada, me refiero telefónica terrestre, ¿no? Podemos tenerlo en otro canal como podría ser pues, WhatsApp o podríamos tenerlo en nuestra página web o en alguna herramienta nuestra interna de nuestra empresa, podríamos tener ahí un front que fuera el chatbot en sí. También pueden ser multidioma, no hay ningún tipo de limitación, pueden gestionar varios idiomas a la vez y pueden adaptarse en función del usuario que se comunica con ellos y identificar el idioma tanto por la página web o bien porque al principio cuando el usuario lo llama e interacciona con él, pues selecciona el idioma de alguna forma, ¿no?
También, además, pues podemos añadir procesos de identificación y autorización. Y aquí volvemos a retomar el tema que decíamos de que queda relegado, ¿no?, la identificación a través de VoiceBot en el número de teléfono que llama al VoiceBot. Pero además podríamos añadir algunas capas de control para poder acabar de hacer un afinamiento de realmente de saber quién es exactamente ese usuario y si tiene algún tipo de historial con nosotros, preguntándole pues el DNI, la fecha de nacimiento, el nombre y apellidos, ¿no? Aquí podríamos hacer un código de usuario interno, por ejemplo, de nuestra empresa con el que pudiéramos identificarlo. Aquí podríamos utilizar varias estrategias. Y si no, finalmente, también podríamos usar pues la identificación por voz, la típica pues huella biométrica, ¿no?, como usaríamos con nuestro dedo o con nuestros ojos en otros sistemas. Aunque quiere decir que en este caso, lógicamente, estos servicios hay que entrenarlos, ¿eh? Sí. O sea, digamos que aquí muchas veces este es un tema que nos preguntan mucho los clientes, ¿no? La autenticación es muy importante. Por ejemplo, en canal web normalmente lo delegamos en el propio login de la página web, o sea, lo que es el área privada, ¿no?, de la web. En otros canales, por ejemplo, Teams, pues lógicamente para que un usuario corporativo acceda a Teams, pues tiene que loguearse en el directorio activo o lo que toque. En WhatsApp, pues tenemos el número de teléfono, etcétera, ¿no? En el caso de huella biométrica, pues habría que entrenar el sistema con registros de voces. Esto en algunos entornos puede tener sentido, ¿no? Y lo de las preguntas de control, pues sería una forma indirecta, digamos, ¿no?, de hacerlo. Esto, por ejemplo, lo hemos hecho en algún call center para algún cliente y, de hecho, es habitual incluso cuando hay humanos o VRIs utilizar este tipo de sistemas, ¿no? Sí, de hecho, el tema de entrenar la voz, aunque parezca una miniez, ¿no?, o algo muy tonto a priori, ¿no?, podríamos decir que, claro, si ya, por ejemplo, en España tenemos muchas regiones que, aunque hablen o sean todos castellano parlantes, no tienen nada que ver el acento y la entonación de una región a otra. Por ejemplo, si ahora, pues si enseñáramos a nuestro VoiceBot, ¿no?, que todos nuestros usuarios son de Madrid o de Barcelona y de repente llamara a alguien de Sevilla, pues tal vez de primeras no entendería muy bien porque pues el acento, la entonación, ¿no?, o el shorting de palabras pues puede variar. Por otro lado, también como consideración, ¿no?, podemos ajustar o, digamos, modificar un poco la contestación que dice el chatbot respecto a lo que mostraríamos en un canal textual. Lo más simple o lo más representativo sería el típico etcétera. Cuando nosotros escribimos un etc en el chat, en voz querríamos leer un etcétera. O cuando ponemos enlaces, pues tal vez no nos interesa decir el https:// ¿no? Y todo esto podríamos personalizarlo y decidir que en voz no queremos pronunciar, pero que por texto queremos mostrar. Sí, o abreviaturas, por ejemplo, o a lo mejor si damos detalles, Sí, ¿no?, de sí, productos, ¿no?, con el título y descripción, a lo mejor solo mencionar los títulos, ¿no? Y esto hablaríamos de canales donde hay un soporte híbrido que os decíamos de voz y texto, ¿vale? Entonces, eso, digamos, da una contestaciones muy ricas de cara al usuario, ¿no?, donde tienes un detalle de voz, ¿no? Sería un poco como cuando vas a una tienda, ¿no?, y un comercial te explica algo, pero te está presentando el catálogo delante, ¿no? Entonces tú oyes una cosa, pero estás leyendo un detalle, ¿no?, con imágenes, etcétera, ¿no? Pues sería un poco simular ese servicio. Correcto. Y ya finalmente, pues obviamente tanto VoiceBot como ChatBot pueden responder fax estáticas, contenidos personalizados y o contenidos dinámicos. Ahí no habría ningún tipo de limitación. Y tanto VoiceBot como ChatBot pueden redirigir peticiones a otros canales, lo que os comentaba antes, ¿no?, que si iniciamos una petición por teléfono y llega un momento en que el usuario pues tiene que firmar un documento o identificar mediante su DNI, pero por una foto o cualquier otra cosa y por lo tanto tienes que subirlo a una plataforma que tenga ese soporte, podríamos redirigir la llamada a otro canal y engancharla en ese siguiente canal para seguir traqueando, ¿no?, monitorizando la conversación con el usuario y tener todos los datos del negocio. Bueno, pues entonces, muchas gracias, Paula. Vamos a continuar ahora con, yo creo que la parte un poco más interesante, más interesante. No, quiero pensar que lo que hemos introducido hasta ahora era igualmente interesante, pero quiero decirlo un poco lo que espero que os llevéis, ¿no? Un poquito de poder ver en marcha, funcionando de verdad este tipo de soluciones. Confío en que la introducción pues os haya un poquito aterrizado en lo que es un VoiceBot y algunos matices y podéis pues, valorar o poner en valor lo que os vamos a demostrar a continuación. Antes de continuar, os habíamos preparado una encuesta muy breve. ¿La tenemos lista? Sí, ¿podemos hacerla? ¿la lanzamos? Vale, son varias preguntas, o sea, digamos, es de respuesta abierta, o sea, podéis marcar varias respuestas y os preguntamos qué canales creéis que son a día de hoy los más adecuados o viables técnicamente, ¿no?, para automatizar de forma completa mediante voz. Entonces, abrimos
esta encuesta, contestad. Van entrando las respuestas. Bueno, es un sondeo rápido y continuamos para no... Cuando me digas cerramos, aún están contestando, les damos unos Venga, esperamos segundos. un poquito más. Sí, Se ve alguno que estuviera un poco... sí. Y aprovecho para comentaros si queréis hacer preguntas, las podéis hacer a través de la herramienta y las contestaremos al final del webinar o os haremos una respuesta personalizada al finalizar. A ver, 80% han votado, muy bien. Si os parece, cerramos Venga, sí, la encuesta y vemos resultados. Voy a compartir los resultados. ¿Los veis los resultados? Sí. Pues comentar. Muy bien, qué interesante. Curioso, vale, muy bien. Chatbot web, Vale, por goleada. me llama la atención chatbot web. Sí, chatbot web también se puede, evidentemente es uno de los ejemplos que os vamos a enseñar. Quizá yo pensaba, ¿no?, que igual la gente pensaría, pero ¿cómo? O sea, un chatbot web, que tienes un componente de chat, ¿cómo vas a hablar y escuchar con el chat? ¿No? Si el chat por definición es escrito, ¿no? Pues os vamos a enseñar un ejemplo de cómo se puede hibridar lo que os decíamos antes de un soporte de texto y voz. WhatsApp en sí mismo, claro, esto muchas veces depende del canal. Por ejemplo, WhatsApp podríamos hacer llamadas, digamos, y automatizar esa parte siempre y cuando la API lo permita, que hoy por hoy no lo permite, aunque, bueno, habría formas un poco indirectas, ¿no? De poner como un intermediario ahí, ¿no? Sí que podemos, por ejemplo, automatizar la parte de las notas de audio de WhatsApp, procesar las notas de audio del usuario y contestar en texto o incluso generar notas de audio con la voz sintetizada, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, Microsoft Teams o aplicaciones tipo Skype, Webex, este tipo de aplicaciones, siempre y cuando el API tenga un API que permita hacer esta conexión también programática para digamos, descargarte el audio en tiempo real y poderlo devolver, lo permite. Teams, en principio, sí lo permite, aunque, bueno, es una funcionalidad que aún la están masajeando un poco. Y si no, también existen métodos alternativos, digamos, para conectar Teams con un teléfono, ¿no?, simulando una llamada telefónica de verdad e interceptar el teléfono. Y, muy interesante, ¿no?, teléfono público y teléfono corporativo. ¿Se puede? Sí. Curioso que la gente piense que es más fácil el corporativo que el público, ¿no? Aquí cuando decíamos teléfono público nos referimos a un número de teléfono al que tú, pues un 900, un 91, 93, un 976, que yo soy de Zaragoza, o sea, un teléfono público al que cualquiera pueda llamar, ¿no? Pues podemos montar un sistema que conteste directamente a ese teléfono de forma automatizada, ¿no? Y el usuario, pues hoy día hablaría con un bot. Pero también podemos conectar esto a corporativo, queremos decir a una centralita, ¿vale? Entonces, vamos a continuar con las demos. Os vamos a enseñar algún ejemplo de esto. En primer lugar, Paula nos va a enseñar muy rápido, porque nos centraremos más en la segunda demo, un bot hecho en WhatsApp que utilizamos internamente en Enzyme y que hemos hecho proyectos parecidos en clientes, en este caso para consultas internas de los empleados y reserva de sitios, ¿vale? Entonces, si te parece, voy a dejar de compartir un momentito lo que es la PPT y nos vamos a pasar a la interfaz de WhatsApp para que lo veáis funcionando de verdad. Sí, la particularidad de esta demo sobre todo es lo que comentamos al principio, que vamos a hibridar un canal de mensajería chat que también admite voz, pero que solo habla el usuario. Es decir, el chatbot no nos va a enviar notas de audio sintetizado, que podría, pero no lo va a hacer, pero veremos cómo procesa el usuario pues, las notas de voz y él recibe, ¿no?, y extrae el texto y, por lo tanto, hace pues, la gestión que tiene que hacer como chatbot, ¿no? Hola, quiero hablar con Susi. ¿Vale? Y como podéis ver, hemos añadido una pequeña traza, ¿no?, para poder ver qué es lo que está entendiendo el sistema, porque creo que quedaba más vistoso y sobre todo para que entendierais cómo procesamos a tiempo real la voz que realmente enviamos a través del audio. Susi es nuestra asistente de reserva de sitios de oficina. Le voy a pedir que me reserve un sitio para mañana. Reservar para mañana, por favor. Esto, por supuesto, lo podríamos hacer por escrito exactamente Sí. igual, ¿eh? Simplemente enseñaros un ejemplo de cómo pues, un usuario, ¿no?, pues podría interactuar con manos libres. Exacto, esto es un ejemplo muy claro del manos libres, ¿no? E incluso finalmente pues también le podríamos pedir las otras gestiones que hace, que es cancelar reserva, ver mis reservas y quién va a la oficina mañana. ¿Quién va a la oficina mañana?
y un poco las gestiones que tenemos. Podemos listar reservas, cancelarlas, planificar cosas, pero bueno, esto ya, si alguien tiene interés en ver este tipo de soluciones, de hecho, lo usamos, esto es de verdad, nosotros lo usamos en el día a día y tenemos clientes que literalmente nos han montado un sistema, nos han pedido algo parecido en WhatsApp, también en Teams, para reservar salas, reserva de plazas de parking, de salas de reuniones, de puestos de trabajo, bueno, en fin. Bueno, si os parece, era más que el caso de uso en sí mismo, que os podéis imaginar cómo se extiende, era un poco pues, ver un ejemplo de cómo integrar voz en WhatsApp, que decíamos, ¿vale? Ahora nos vamos a ir al segundo ejemplo, que es donde os vamos a enseñar cómo integrar voz en un chatbot web, ¿vale? Ay, perdón, lo tengo aquí preparado. Vale. En este caso, un momentito, voy a refrescar. A ver, es que justo tengo esto aquí en medio. Vale, aquí estamos simulando, esta es la página de Enzyme real, estamos simulando el canal equivalente a un chatbot web, ¿vale? En este caso, la demo versa sobre un hipotético servicio de un chatbot a omnicanal que podemos atender por web, podríamos por WhatsApp, por teléfono, etcétera, para dar soporte asistencial a usuarios que en varios idiomas que puedan pues, pedir peticiones sobre servicios, pólizas, etcétera. ¿Vale? En este caso, vamos a hacer un ejemplo de un usuario que pues, requiere asistencia en carretera y se va a autenticar con el sistema. Tenemos datos de verdad, hay un usuario que se llama Mario y otro usuaria que se llama María. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo fallido y luego correcto para que veáis luego también al final de la demo unas trazas que os queremos enseñar de eventos, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar muy rápido. Primero un ejemplo muy rapidito de cómo sería por texto, ¿vale? Le voy a decir, por ejemplo, pues necesito gestionar uno de mis productos. Vale, pues en este caso le digo, pues necesito asistencia en carretera. Asistencia en carretera. Vale, indícame los dígitos de tu documento de identidad. En este caso voy a forzar uno mal, ¿vale? Para que veáis precisamente luego qué es lo que pasa. Vale, dice, disculpe, no lo he entendido. Vale, bueno, aquí os podéis hacer una idea, ¿vale? Que este sería el chatbot que hemos visto, digamos, ya desde siempre, ¿no? Vamos a empezar a activar la primera funcionalidad de voz, que sería, en este caso, activar exclusivamente la respuesta de voz, ¿vale? Para que veáis cómo sería, bueno, esto sería, digamos, el caso contrario a lo que os acabamos de enseñar en WhatsApp, ¿no? Digamos. Bueno, ahora pues le voy a escribir un poco para, me va a volver a preguntar el DNI, pero bueno, me salgo de aquí. Lo siento, he podido. ¿Vale? Entonces le voy a decir, ¿cómo puedes ayudarme? Para que lo escuchéis un poquito. Vale, entonces aquí, bueno, ya os hacéis una idea, ¿no? De cómo funciona el audio. Esto es lo que decíamos. Por ejemplo, aquí está leyendo textualmente, o sea, está reproduciendo textualmente lo que vemos escrito, pero como indicaba antes Paula, por ejemplo, pues aquí pues podríamos haber leído solo una parte o incluso modificar un poco lo que dice respecto al texto, ¿vale? Esto es totalmente configurable. Vale, ahora vamos a activar la segunda funcionalidad de voz, que es interactuar mediante voz en lenguaje natural, ¿vale? Para eso tenemos este símbolo de micrófono. Esto se puede configurar de forma, el sistema detecta automáticamente, igual que Siri, ¿no? O que Google Assistant, cuando paro de hablar, y se puede configurar de dos maneras. Este componente lo hemos diseñado nosotros, así que tenemos control total sobre el look and feel, etcétera, se puede instalar en cualquier página web. Podemos configurarlo para que cuando yo dejo de hablar, automáticamente envíe el audio, o sea, la voz transcrita, que es lo que vais a ver, o se puede configurar para que transcriba, pues como haría, por ejemplo, Google Assistant, etcétera, y si quieres, lo envías o no, ¿vale? Venga, entonces, comenzamos con, voy a hacer otro ejercicio en el que le voy a dar bien la autenticación, pero le voy a dar mal el número de volante, ¿vale? Ahora lo veréis. He tenido un problema con el coche, necesito una grúa. Necesito una grúa, por favor.
Bueno, aquí, perdón, es que me ha acercado el micrófono, es que estamos aquí con el micrófono y creo que el sistema no me había entendido, pero eso no ha entendido grúa y por eso me ha vuelto a preguntar, ahora ya veis que me lo ha cogido bien. Fijaos que conforme yo voy hablando también el sistema va transcribiendo abajo, no sé si lo llegáis a ver, a lo mejor con el lag de la conferencia, ¿no? Entonces ahora le voy a dar mi identidad, que ahora el documento de identidad, que sí que se lo voy a dar bien. 25192708R. Fijaos que el sistema en caliente ha ido transcribiendo, ¿no?, digamos, las palabras, pero luego, una vez que yo lo envío al sistema, vale, el sistema realmente entiende que es un DNI y fijaos que como que lo formatea y lo valida propiamente como un DNI, ¿vale? Esto se puede aplicar a fechas, DNIs, números de pedido, en fin, lo que queráis, ¿vale? Hay multitud de correos electrónicos, lo que sea. 11 de agosto del 95. ¿Veis? Aquí tenéis otro ejemplo, ¿vale? Efectivamente, veis, me ha identificado como Mario. Vale, aquí le voy a dar mal el número de volante. 123. Vale. Esto ya está bien. O sea, luego os haré un ejemplo en el que sí, ¿vale? Porque quiero que deje... Uy, perdón. Quiero que deje... Bueno, por supuesto, esto podemos mutear en cualquier caso, en cualquier momento, incluso podemos hasta interrumpir también al sistema, ¿vale? Vale, entonces, le voy a decir, yo qué sé, pues cualquier... le voy a pedir otra cosa, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis el cambio de idioma. ¿Hablas inglés? Ah, perdón, claro, estábamos en bucle, perdón. Ahora sí. ¿Hablas inglés? Bueno, aquí, por ejemplo, antes, ¿no?, comentar lo de que no me ha entendido antes el hablar el inglés, porque si os dais cuenta me había dicho indica el número de producto otra vez. ¿No? Esto, evidentemente, en los flujos de negocio se puede preguntar varias veces o incluso que te ignore. Esto ya es un tema de lógica de negocio de cómo se pregunta, ¿no? Entonces, aquí pues le voy a preguntar algo, yo qué sé, por ejemplo. Antes hemos visto que puede atender productos y servicios, ¿no? Le voy a preguntar un servicio que no requiere autenticación, por ejemplo, para que veáis otro ejemplo de servicio, ¿no? I need information about one of my own services, please. Vale, bueno, ya veis aquí, por ejemplo, el tipo de bot ya es distinto. Luego hablaremos sobre este tema de los modelos de bot, ¿vale? Vale, para agilizar, voy a cambiar ya directamente a la demo de teléfono, porque os queríamos enseñar, como os decíamos, es un bot omnicanal. Ahora os hemos enseñado una demo a través del canal web, tanto chat como voz y o sonido, ¿no? De alguna forma. El segundo. Venga, perfecto. Entonces, bueno, esto, a ver, confío en que lo podáis oír bien. Vamos a intentar hacerlo para que veáis que efectivamente es una llamada con un teléfono totalmente normal, ¿vale? Aquí tenemos a Inma para validar. Para certificar que no hacemos trampas, ¿vale? Entonces, bueno, literalmente lo que voy a hacer es llamar a un número de teléfono y ponerlo en altavoz, ¿vale? Lo acercaré al micrófono que tenemos aquí en la sala, confío en que se oiga suficientemente bien. Vais a ver que en realidad el diálogo es exactamente el mismo o muy parecido al que os acabamos de enseñar, ¿vale? A ver, para asegurar de que se ve razonablemente bien. Venga, entonces voy a llamar. Aquí, llamando, ¿vale? Y voy a activar el micrófono. Sí. Hola, buenos días, soy Collagen, tu bot asistente omnicanal Bensime Advising. ¿Cómo puedo ayudarte? Hola, me he quedado tirado en la autopista. Necesito asistencia, por favor. Por favor, indícame los dígitos de tu documento de identidad. Mi DNI es 25192708R de Roma. Dime tu fecha de nacimiento completa. Nací el 11 de agosto del 95. Gracias. Hola Mario. Indica el número de producto o servicio contratado. Lo encontrarás en tu tarjeta de cliente. Sí, a ver, que lo mire. Es 123456. Gracias. El volante indicado es válido. Procedo a registrar tu petición. Tardaré tan solo un momento. Por favor, no te retires. Tu petición
Se ha registrado correctamente. Tu código de acceso para la videollamada a introducir en la app móviles 5551. ¿Quieres realizar otra consulta o gestión? No. Muchas gracias por confiar en Ensign. Recuerde que también estamos a su disposición las 24 horas del día a través de nuestra web www.encime.es. Muchas gracias. Espero haberte atendido de forma satisfactoria. ¿Quieres realizar? Los robots quizá no Es tengan simpático. sentimientos, pero hay que ser Simpático. educado. Bueno, entonces, vale. Vamos a continuar. Bueno, aquí habéis visto un ejemplo de omnicanalidad total, ¿no? Habéis visto que tanto escrito como por ese voz web, ¿no? En el chat, en el caso de la web. Bueno, que de hecho entiendo que es lo que estamos compartiendo todavía. Pues sabéis que el diálogo es muy parecido. Evidentemente esto, como cualquier chatbot omnicanal, aunque no tenga voz, evidentemente se puede personalizar algunos diálogos en función del canal. Normalmente coinciden, y esa es la parte que decía Paula de omnicanalidad y de que no estamos obligados a configurar varias inteligencias, ¿no? Varios diálogos en función del canal, solo si queremos. En general, el sistema automáticamente lo hace omnicanal y multidioma. Por supuesto, también el multidioma aquí, si hubiera pedido cambio inglés, lo habría hecho igual, ¿vale? Solo por no extenderme, vamos a continuar con la última parte de la presentación. Vale, entonces, a ver, vuelvo otra vez aquí. En ver. Sí, perdón, es que tengo aquí lo del webinar aquí en medio, perdón. Vale. Exacto, vale. Entonces, vale, decíamos, claves para implementar con éxito, qué cosas podemos tener en cuenta, ¿no? Vale, principalmente os quería comentar dos temas. Por un lado, tenemos toda la parte de la voz, claro, ¿cómo es posible, por ejemplo, o sea, cómo funciona esto de que el bot habla? O sea, ¿cómo se configura eso, ¿vale? Esto evidentemente tira de inteligencia artificial, de modelos de machine learning orientados al tratamiento, en este caso, del lenguaje natural, con sistemas de neurales, etcétera, que es una tecnología que igual os suena, que es el speech to text o STT, o a veces también se escribe S2T, speech to text. O sea, voz a texto, que es lo que llamamos transcripción, ¿vale? Para esto hay unos modelos, hay los proveedores, en este caso, por ejemplo, os estamos enseñando los transcriptores de IBM Watson, pero hay transcriptores de Amazon, de Google, de Microsoft, etcétera. Incluso hay también algunos independientes, por ejemplo, para algunos idiomas, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña o en el País Vasco, etcétera, pues hay incluso empresas que hacen modelos adaptados, ¿vale? Esto nos permite, digamos, transcribir y a lo cual también podemos añadir cierta personalización. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos palabras en nuestra empresa o acrónimos o etcétera? Por ejemplo, enzyme nos pasa a nosotros, ¿no? Enzyme, dicho así, es una palabra que no existe en castellano en el diccionario, enzyme, ¿no? Como lo traducirías, y el sistema por defecto no lo entiende, ¿vale? Entonces hay que entrenarlo, ¿vale? O imaginaos, pues bueno, pues eso, palabras, códigos, etcétera. Lo mismo pasa cuando sintetizamos la voz hacia el usuario, ¿vale? ¿Por qué se oye la voz de ese hombre, ¿no? En castellano y luego en inglés es otro, ¿no? Que no es la misma voz, ¿no? Podría ser la voz de una mujer, podría ser una voz más aguda, más lenta, etcétera. Esto también se puede personalizar a través de modelos. O sea, primero eliges un modelo de base, ¿no? Por ejemplo, en este caso es voz de IBM. IBM tiene por defecto dos voces. Le llama así, ¿vale? Voz de Enrique y voz de Laura, ¿vale? Ahora os enseñaré un ejemplo de cómo suena la voz de Laura. Y luego tenemos también, dentro del mismo tipo de voz, tenemos modelos en función del canal. Por ejemplo, para modelos telefónicos donde el tiempo de respuesta es importante que sea casi inmediato, habéis visto que los tiempos de respuesta en teléfono han sido muy buenos, que eso es crítico en un servicio así, pues lo hacemos con un modelo de baja latencia donde la calidad del sonido es un poco robotizada, que es el mismo sonido que habéis oído en la demo de chat, que igual alguna habéis dicho, suena un pelín regular, ¿no? Pero eso nos permite baja latencia. Ahora os enseñaré otro modelo donde la latencia es un poquito superior, pero suena mucho más natural, ¿vale? Y por último, os enseñaré, y con esto cerraremos ya la presentación, muy rápido cómo podemos medir, digamos, que un bot o un voice bot está funcionando bien, tanto a nivel de entrenamiento, ¿no? de la voz, o sea, de la comprensión, ¿no? del procesamiento del lenguaje natural, de lo que es configuración de intenciones y entidades, ¿no? que igual
quien esté familiarizado con el NLP o procesamiento de lenguaje natural sabrá lo que es, pero luego también un poco cómo diagnosticar, ¿no? Si tenemos muchísimas llamadas en un call center, cómo podemos evaluar a nivel de proceso cuellos de botella, cuántos están saliendo bien, cuántos no, más allá de revisar los logs de las conversaciones, que eso es algo que normalmente se queda un poco cojo en los sistemas puramente de gestión de motores conversacionales, ¿vale? Hablo de Watson, de Google Dialogflow, de Amazon Lex, de Microsoft Luis, este tipo de soluciones, ¿vale? Que esa parte normalmente no te la da. Venga, entonces, muy rapidito, me voy a volver aquí un momentito a la demo y lo que voy a hacer es, bueno, por detrás, ¿vale? Entre bastidores, esto no os lo voy a enseñar porque es Matrix, ¿vale? El mundo de Matrix, pero sí que vais a notar la diferencia, ¿vale? Voy a cambiar un momentito la configuración de los modelos y os voy a enseñar, por ejemplo, qué pasa si configuro un modelo que en lugar de ser de baja latencia, pues digamos que le damos la oportunidad de tener un poco más de calidad. Por ejemplo, eso, en un WhatsApp, en un chat, donde, digamos, pues los tiempos de respuesta no son tan críticos, o incluso, por ejemplo, esto se puede aplicar a soluciones donde te transcribe automáticamente el audio de una reunión o te genera subtítulos de un vídeo. Ahí realmente la latencia, el tiempo de respuesta, ¿no? Si lo dejas, ¿no? Haciendo, pues no es tan crítico, ¿vale? Entonces se puede obtener un poquito de mejor calidad. Entonces, os voy a enseñar, exacto, sí, vale, aquí ya lo tengo configurado. Le voy a saludar. Es que tengo esto del webinar aquí, todo el rato, me voy a dar para una para otra. Bueno, le voy a pedir que cambie a español. Obviamente, cuando la pronunciación... ¿Cómo puedes ayudarme? ¿Veis que tarda un poquito más en contestar? Vale, y por último os voy a enseñar un momentín cómo sonaría, por ejemplo, una voz femenina, ¿vale? Para que lo veáis. O sea, que igual era un poco perceptible, ¿no? Pero respecto a la anterior vez que lo ha hecho, igual de la misma pregunta sonaba más... Sí, el otro suena un poco más robótico y a veces hay como la dicción, ¿no? Como a veces hay como que... Perdón. O sea, había veces que el otro es como, sobre todo los tiempos entre las palabras, a veces como que se pausa un poco, ¿no? Es como que parece como que esté pronunciando palabras sueltas en lugar de más ligado, ¿no? Sí. Estos algoritmos son, digamos, versiones más modernas. Esto, evidentemente, lo van actualizando con el tiempo y esto ya tira de algoritmos, ya digamos, de redes neuronales, de deep learning, donde, pues, este tipo de matices, ¿no? Pues permiten una dicción mucho más natural, ¿vale? Vale, otro tema que habíamos comentado, decíamos lo de los modelos, ¿no? Fijaos que aquí está diciendo soy Collagen, tu bot asistente omnicanal de Enzyme Advising Group, ¿vale? Eso lo hemos entrenado. Eso por defecto, lo voy a pronunciar así rápido y mal, pero diría me lo diría un hispanohablante, ¿no? Soy Collagen, tu bot asistente omnicanal de Enzyme Advising Group. ¿Vale? Esto ahora, para no perder más tiempo, pues, bueno, ya veis, ¿no? Que lo pronuncia de forma distinta. Y lo mismo a la hora de transcribir, ¿eh? Si yo le digo enzyme, pues probablemente escribiría esto, ¿no? Probablemente enzyme o algo así, ¿no? Pero lo podemos entrenar para que cuando decimos eso lo traduce a enzyme bien escrito en mayúscula, etcétera, ¿vale? Venga, entonces, para no alargarme más, sí que vamos ya un poco pasados. Voy a enseñar muy rápido por encima el tema de las métricas. ¿Podemos compartir un momentito mi pantalla, por favor? Sí, te paso el rol de presentador un segundo. Ya está. Muy bien. Vale, entiendo que se ve, ¿verdad? Aquí esto que también parece un poco Matrix, ¿vale? Aquí lo que os quería enseñar es que nosotros podemos sacar unos logs, digamos, del sistema. A ver, esto nuevamente rapidísimo. No sé si he perdido conectividad. Precisamente donde antes ha dicho Adrián, esta la voy a fallar, que le ha dado el número de volante mal, ¿no? Bueno, y si no, mientras que carga, perdón, que es que no quiero perder más tiempo. Bueno,
malo que es que ahora se ve gris, ¿no? No sé, ¿se llega a ver lo que hay por detrás? Sí, se ve. Bueno, para que os hagáis una idea, ¿vale? Pues, tenemos unos logs donde podemos ver pues, en qué fecha se ha generado un log, qué usuario, que en este caso, como son canales telefónicos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de WhatsApp, pues tenemos el número de teléfono, tenemos el input del usuario de texto, la salida, podemos ver también la clasificación del NLP, el scoring, intents, entities, etcétera. Esto sería más o menos equivalente a lo que tenemos en los logs normales, ¿vale? En cambio, aquí una cosa que os quería enseñar, bueno, si el sistema me deja, es esta parte de la derecha donde tenemos el meta tag, ¿vale? Que aquí podemos, digamos, no es solo las conversaciones del usuario, sino, digamos, marcar cuando la conversación pasa por algún punto en particular del proceso, poder marcar lo que llamamos eventos de negocios, ¿vale? En este caso, por ejemplo, antes Paula ha hecho una reserva mañana, ¿no? Pues sale un reserva OK. O aquí podéis ver, ¿no? Gestión, asistencia... a ver. Carretera, DNI no entendido. Es que no voy a refrescar porque como haya perdido conectividad directamente no os puedo ni siquiera enseñar esto, ¿vale? Pero ya lo veis aquí, ¿no? Gestión, asistencia carretera, DNI no entendido, AppCode OK, esto sería, digamos, el final del proceso, que es cuando le damos el código de la aplicación, que en este caso de uso, pues se supone que el usuario entraría a la aplicación, metería el código y eso le habilitaría, digamos, una sesión de soporte con videollamada. Bueno, es un caso de negocio que nos planteó un cliente y que lo modelamos parecido para la demo. Asistencia en carretera, volante no entendido, usuario identificado o no identificado. ¿No? Antes os he dicho, aquí fuerzo mal la autorización o fuerzo mal el volante. Todo esto lo podemos ver, ¿vale? Esto nos permite luego sacar unos logs, pues para esto se puede sacar de forma tabular o se podría graficar en series temporales, integrar con reports, bueno, en fin, ya os podéis hacer idea, ¿vale? Pero la idea es que podemos hacer conteos estadísticos, ¿no? Y agrupar, pues, por ejemplo, pues cada día de la semana, en cada tramo horario. Esto, por ejemplo, hubo un cliente que nos pidió hacer un call center precisamente para temas de cambio de contraseña para el cliente interno y para cliente externo, para temas de autorización de volante. Vale, bueno, es que tengo la conexión que no importa, acabo enseguida. Y entonces, claro, teníamos, no sé, como del orden de casi 2.000 llamadas al día, ahora no me acuerdo, digo las cifras así. Entonces, claro, con ese volumen de datos no puedes entrar al log, ¿no? Entonces, al detalle. Entonces, poder graficar, digamos, pues estos procesos, ¿no? Incluso a veces usar lo que se llama data mining para identificar cuellos de botella, etcétera, pues eso es una forma de garantizar que no solo la tecnología funciona a nivel de comprensión de las intenciones, etcétera, sino que a nivel de proceso y de negocio, pues realmente se obtienen las métricas y el impacto que se desea. A partir de ahí, pues se puede identificar, pues desde pocos usuarios que llegan al final, en qué paso se caen, ¿por qué? Pues es que no entienden el proceso, necesitan más soporte, esto se puede dar feedback a los propios diálogos, o pues podemos identificar nuevas necesidades o lo que sea, ¿vale? Y diagnosticar un poquito la salud del proceso. ¿Vale? Esto en realidad también como haríamos con un helpdesk atendido de forma humana, ¿no? 100%, ¿vale? Venga, entonces, volvemos a la PPT y ya nos despedimos enseguida. Vale, continuamos con la resolución de dudas. Sí. Vale, tenemos dos preguntas, ya sé que estamos fuera de tiempo, pero creo que son interesantes, las voy a plantear rápido. La primera es, esta persona nos dice, ¿se puede conectar con servicios de voz de otros proveedores como Google? Vale, contesto muy rápido y si tenéis intención de ampliar más información, pues lo vemos en otro momento, ¿vale? La respuesta, por supuesto, es sí. En este caso os hemos enseñado un stack de tecnología cognitiva puramente con Watson, o sea, tenemos en NLP en el centro, ¿no? del motor de diálogos IBM, el Watson Assistant, y como servicios de speech to text y text to speech, IBM. Pero evidentemente estos tres componentes se pueden separar, ¿vale? Hemos hecho chatbots con Google Dialogflow y se puede conectar incluso teniendo, por ejemplo, en el centro IBM Watson, si alguien dice, oye, mira, a mí me gusta más la voz de Amazon, ¿vale? O de Google. O, por ejemplo, porque tengo un call center o otra solución tal, que habla con esta voz, ¿no? Con este modelo de voz y no quiero que mis usuarios tengan una voz en una solución o en un canal y en otra, ¿no? Entonces, eso no hay ningún problema, ¿vale? Es simplemente una integración técnica muy sencilla y se puede separar. Igual que pues, nos podemos integrar con una base de datos corporativa, ¿no? Y no tirar de nuestras bases de datos. Tenemos una segunda pregunta que dice, técnicamente, ¿qué hace falta para conectar con el sistema de telefonía de mi empresa? Vale. Bueno, esto
Esto da para largo, lo voy a intentar simplificar. Vale, ya que dice de centralita de mi empresa, que sería el caso de lo que decíamos antes de teléfono privado, teléfono corporativo, no sé cómo lo hemos dicho, aquí hay varias soluciones, ¿vale? Digamos que la más sencilla sería redirigir la llamada a, digamos, a un número de teléfono externo donde se publica, digamos, la entrada a este bot. Esta sería, digamos, la arquitectura más sencilla. Otra arquitectura, un poco más compleja, que es la más habitual en estos casos, es montar lo que se llama una conexión SIP entre la PBX o la centralita de la empresa. Bueno, asumo por supuesto que hay centralita, ¿vale? Estamos hablando de una empresa con 4 teléfonos y tal, pues entonces lógicamente aplicaríamos la primera arquitectura. Y a través de la PBX se puede hacer una conexión SIP que se llama, que es la tecnología que se utiliza para hacer llamadas sobre Internet. El VoIP, Voice over IP, VoIP, ¿vale? Que todas las aplicaciones de mensajería que hacen llamadas, tipo WhatsApp, por ejemplo, Teams, Hangouts, usan ese tipo de tecnología, ¿vale? Entonces, a nivel de comunicaciones se utiliza un SIP y lo mismo, en el caso de instalarlo en la nube, pues se habilita un SIP trunk y a través de una tecnología que se llama Phone Gateway o pasarela telefónica. Este ejemplo está hecho con Twilio, pero se pueden utilizar otros proveedores, pues se consigue que esa llamada de teléfono a nivel de Internet, ¿vale? Tecnología web, llegue hasta el orquestador, la voz, ¿vale? Eso es lo que pasa. Nosotros pinchamos la voz del usuario y en tiempo real la estamos convirtiendo a texto, calculamos la contestación en texto, fabricamos la voz y se la devolvemos al teléfono, ¿vale? Y en realidad en el chatbot web, pues lo mismo, ¿vale? Con el micrófono y el altavoz que habéis visto, la idea es parecida, aunque lógicamente sin la parte de pasarela telefónica porque nos moveríamos en web, ¿vale? Muy bien, pues si os parece, como estamos fuera de tiempo, cerramos el webinar por hoy. Muchísimas gracias, Adrián y Paula, y a todos y todas por conectaros a esta charla, que esperamos os haya parecido interesante. Nos encantará conocer vuestra opinión, así que os pedimos que al finalizar el webinar contestéis la encuesta de satisfacción. Y tú querías comentar un tema, ¿verdad? Sí. Bueno, también os instamos que a todos aquellos que tengáis un poco de intriga, ¿no? De duda o de ver cómo se vería en vuestro negocio la aplicación de un VoiceBot, que os pongáis en contacto con nosotros y os ofrecemos pues una pequeña demo caso de uso de VoiceBot en vuestro negocio, pues en función de lo que más os sea crítico, os apetezca o os haga gracia, ¿vale? Un poco para que lo veáis, ¿no? Y escucharlo, ¿no? Y verlo con vuestro look and feel. Un poco esa demo que os hemos hecho en la página web de Ensign, de un chatbot omnicanal para atención en carretera, lo que sea. Pues un caso muy sencillito, os podemos montar algo parecido para que lo veáis con cara y ojos, ¿vale? Si estáis interesados. En la slide que tenéis en pantalla podéis ver los QRs para acceder a nuestro blog, donde encontraréis un montón de contenidos sobre chatbots, ebooks, grabaciones de otros webinars realizados, así como los datos. Uy, la foto de Paula se ha ido. Nuestros datos de contacto por si queréis contactar con nosotros, y recibiréis la grabación esta tarde. Esto es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por conectaros. Gracias a los ponentes también. Gracias, Inma, por la coordinación, como siempre, el soporte, y por supuesto a todos los asistentes por vuestro tiempo y vuestro interés. Hasta pronto. Buenas tardes.